A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, amigos, les agradezco una vez más por acompañarme en este programa Destino Libertad, donde abordamos temas diversos que son de interés nacional. Hoy conversaremos con Roxana Espinosa, actual concejal de Zaruma, sobre la realidad que actualmente enfrentan. Resaltaremos la actividad minera, la necesidad de una reactivación económica, la escasez de centros de salud y la necesaria búsqueda de soluciones a corto y largo plazo. Un breve perfil de nuestra invitada. Roxana se ha caracterizado por ser una persona comprometida con los intereses comunitarios, es una reconocida activista social y cuenta con 10 años de experiencia además como comerciante. Su primer periodo como concejal de Zaruma fue entre los años 2009 y 2014. Actualmente es concejal en su segundo periodo que comenzó en el año 2014 y durará hasta el 2019. Roxana, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, ya lo decíamos, es un gusto grande poder compartir junto a una excelente mujer como lo es usted, Cristina, una representante de la voz de la mujer ante la Asamblea Nacional, y qué mejor hacerlo a través de esta pantalla importante que nos permite acercarnos a los conciudadanos de nuestro país. Primero, bueno, muchísimas gracias por esas palabras, además también resaltar la comunidad zarumeña aquí es muy grande en la capital de la República y pues todo el país creo que muy interesados y comprometidos con todo lo que ha pasado esta hermosa ciudad patrimonial del Ecuador, que se ha visto afectada por la actividad minera y otra problemática. Antes de abordar aquello, has venido invitada a un evento de la Asamblea Nacional, cuéntanos un poquito. Así es, casualmente para el día de hoy había un foro minero por Zaruma y Portobelo organizado por la asambleísta Patricia Enríquez, que es una asambleísta por nuestra provincia, también bastante comprometida con Zaruma y con toda la población del Oro. Hemos estado presentes el día de hoy durante toda la mañana, escuchando de parte de algunos sectores del gobierno algunas ponencias que tuvieron para presentarlas ante la ciudadanía presente el día de hoy. Sí, ¿cómo se encuentra actualmente Zaruma? Sabemos que pues hace un año, cerca de un año, un poco menos quizá, hubo algunos socavones que ya prendieron muchas alertas. Una ocurrió cerca de una educación estudiantil, el Estado declara un estado de excepción. ¿Qué pasa en Zaruma y qué ha hecho el gobierno hasta el momento? Bueno, la problemática de Zaruma se mantiene. Lamentablemente no hemos sido atendidos. Pensábamos que con la declaratoria de estado de excepción que se dio el pasado 15 de septiembre del año 2017 se iban a solventar todos los problemas que nos acontecían como ciudad, como población. Pero lamentablemente no hemos sido atendidos, han sido vulnerados todos nuestros derechos. En realidad nos sentimos bastante humillados como ciudadanos y pensamos que estamos exigiendo constantemente, hemos llegado a las diferentes instancias de gobierno, hemos pasado por la administración local, hemos ido más arriba a la administración provincial, hemos llegado también a diferentes ministerios, pero nadie nos presta atención. Entonces, en ese sentido, había sido una propuesta muy nuestra el demandar al Estado ecuatoriano para que solamente así, creemos nosotros, nos vayan a prestar la atención que en realidad la merecemos. Ha habido una palabra presidencial comprometida, que mediante un decreto presidencial, valga la redundancia, se ordenó que se remedie el subsuelo y que también se reconforte la parte productiva, pero eso no ha sucedido hasta el momento actual. Sí, Zaruma es una ciudad patrimonial preciosa. Uno llega allí y parece realmente un cuento de hadas, es la belleza de esta ciudad, pero la actividad minera ilegal es la que ha provocado ha puesto en peligro prácticamente la vida de los ciudadanos. ¿Cómo se permitió? ¿Por qué no hubo los controles del caso? A mí me cuentan que durante muchos años decían no están haciendo nada y los propios pobladores escuchaban.
los sonidos muy cerca del área donde se supone es restringida. ¿Qué pasó con la actividad minera todos estos años? Así es, nosotros tenemos una zona de exclusión minera, que es el pilar que le da seguridad a la ciudad de Zaruma. Ahí no se encuentra concesionada esa área, por lo tanto no se puede hacer minería dentro de esa exclusión. Lamentablemente esos sellos han sido vulnerados y cae la responsabilidad directamente sobre las entidades de control a través del Ministerio de Minas, con su brazo armado ARCOM, que jamás reguló y jamás controló la actividad minera ilegal dentro de nuestra ciudad. Entonces, a partir de ahí es que se vienen todos los problemas de los hundimientos que ya todos los conocemos en la actualidad, pero hasta el momento no existe un solo responsable, hasta el momento no existe una sola solución, ni siquiera se ha iniciado con los estudios. Entonces, nosotros estamos bastante contrariados por toda esta situación que se viene dando, porque nos humillan cada vez y cuando. Sí, ¿qué opciones planteó el gobierno para remediar el subsuelo, supuestamente? Bueno, eso se lo dijo en un decreto presidencial y se ordenó a un comité interinstitucional que estaba presidido por el Ministerio del Interior para que inicie con estas acciones. Ellos tenían unos plazos establecidos, pero jamás se cumplió. Entonces estamos constantemente insistiendo sobre aquello porque no nos permite desarrollarnos como población, y más que nada es el hecho de que las minas que nada tuvieron que ver han sido cerradas hasta el momento actual. No se soluciona que no están ese en el área de exclusión, o sea, minas de por fuera. Existen minas que nada tuvieron que ver en el problema del hundimiento, lamentablemente son quienes están pagando las consecuencias de la minería ilegal, que sí tuvo una relación directa, pero como digo, hasta el momento actual no tenemos un solo detenido, no existe ningún solo proceso judicial en contra de nadie, y eso es lo que nos hace falta también, darnos un baño de verdad y llegar hasta las últimas consecuencias, porque esto no puede volver a suceder. Sí, aquí dejar en claro además que una actividad minera dentro de los parámetros, sin afectar, aunque pues siempre hay un impacto, pero con el menor impacto, es una actividad importante en la provincia del Oro, en la zona de Zaruma, pero aquí realmente lo reprochable es cómo esta actividad ha llegado a poner en riesgo la vida de los pobladores de Zaruma, casas patrimoniales bellísimas, los socavones y los hundimientos que parecían unos cráteres, no me lo contaron, yo lo vi, yo estuve allí presente. ¿Qué medidas, tú me dices, nos sentimos un poco defraudados, nos han engañado? Hay algunas personas que estaban en unas áreas que yo creo que tuvieron que evacuar de allí. A estas personas se las reubicó, ¿qué pasó con sus casas? Si nos puedes relatar un poco qué pasó con los niños de la escuela de Fe y Alegría, que también su escuelita quedó destruida prácticamente. ¿Qué pasó con todas las personas que fueron afectadas por la minería ilegal? Bueno, en realidad nosotros expresamos nuestra solidaridad a todas las personas afectadas por la minería ilegal, pero vale la pena hacer aquí una diferenciación y decir que si bien nosotros hemos sido agredidos por la actividad minera ilegal permitida por el gobierno a través de la Agencia de Regulación y Control Minero, no podemos en este caso generalizar a toda la actividad, porque estamos a favor de la minería que no daña, estamos a favor de la minería que respeta el medio ambiente, que respeta a la sociedad, que paga puntualmente sus regalías, que genera empleo, porque vivimos de esa actividad la mayoría de los ciudadanos, tanto de Zaruma como de Portobelo, aportamos al erario nacional también. Solamente Machala nos gana, por decirlo de alguna manera así, pero la minería solamente se hace en Zaruma y Portobelo en la máxima cantidad, y nosotros estamos en un renglón segundo después de las aportaciones que hace todo el comercio que se genera en la provincia del Oro. Entonces, esa diferenciación vale la pena hacerla. Nosotros dentro de nuestro cantón tenemos alrededor de 55.000 hectáreas y la zona protegida son 200 hectáreas, es decir, que no toda la minería se concentra dentro de esa zona de exclusión minera. Sí, pero ¿qué pasó con las personas que, como te decía, estaban en estas bonitas casas patrimoniales, que estaban en peligro? Los niños fueron reubicados de la escuelita donde estaba el socavón, donde se produjo el socavón grande. Bueno, la escuela finalmente fue derribada. Allí lo que vemos ahora es una explanada. Los niños están asistiendo a otra escuela, hay unas instalaciones que estaban desocupadas, que son parte del Ministerio de Educación, están asistiendo hacia allá. Las personas que fueron reubicadas volvieron nuevamente a sus casas después de los estudios que hicieron, y esa es la realidad que sucede ahí. ¿Qué pasó con el hospital? Un hospital que también cerró sus puertas en noviembre del 2017.
¿Dónde se atienden en estos momentos entonces los pobladores de Zaruma cuando hay una emergencia? ¿Qué ha pasado con el Así es, ya hospital? digo, lamentablemente hemos estado sufriendo mucho como población. Hasta el derecho a la salud ha sido cercenado, es como que nos estuvieran matando, porque así como tenemos derecho a la vida, también tenemos derecho a la salud, y en este caso ese derecho ha sido violentado. En la actualidad existe un hacinamiento, es un hospital que estaba para 30 camas, pero están hacinados en el área de emergencia de un hospital materno-infantil que es de propiedad del IES. Oh. Entonces la población está desatendida. Y en el caso de una emergencia, o sea, tienen que ir para Machala, tienen que ir para otra Así es, ciudad. existen las derivaciones cuando en las instalaciones prácticamente no sucede lo que en realidad nos vienen a contar acá en la capital. Esto fue una orden directamente de la gobernadora, y inconsistencias hay muchas. Por ejemplo, hay unos informes de la Secretaría de Gestión de Riesgos que los firman ingenieros comerciales. La señora gobernadora, directora del COE provincial, ordenó la evacuación del hospital basándose en un informe que en el artículo número 1 habla de que van a hacer una inspección visual. Nosotros no lo consideramos como sustento técnico, es por eso que estamos insistentemente recurriendo a ella y a las autoridades demás para que otra vez regrese a ocupar las instalaciones que actualmente están prácticamente abandonadas en cierta parte, y digo que es una inconsistencia porque el hospital está dividido en 5 partes, una de las cuales está donde decíamos en el hospital materno infantil, que no presta las condiciones para cubrir el derecho a la salud. Otra parte está en el Cantón Piñas, ahí se llevan a los pacientes a hacerse intervenciones quirúrgicas, lo que también representa un eminente riesgo. Existe un acta firmada a los doctores que laboran en el hospital de que ellos deslindan su responsabilidad, porque es bastante riesgoso el hecho de trasladar a un paciente recientemente operado al cabo de 1 hora o 2, porque pueden suceder algunas cosas dentro de su salud. Claro, que estamos hablando de que un hospital materno infantil, su experticia es justamente esa. Ni siquiera cuenta con un quirófano. Eso te iba a decir, llega una persona con la necesidad de una operación urgente, tienen que derivarlo y corre. Ya tenemos 2 madres fallecidas justamente por este problema, y la inconsistencia mayor que se da es de que el hospital que ha sido evacuado todavía sigue manteniendo ahí algunas oficinas, por ejemplo, de farmacia, siguen atendiendo el servicio de rayos X, siguen estacionándose ahí las ambulancias que siguen prestando los servicios día a día. Entonces es una absoluta inconsistencia ese hecho, aparte de que el hospital colinda con una escuela que alberga a 500 personas, entre estudiantes, personal administrativo y también de servicio, y está en medio de un barrio que vive y duerme todos los días allí. Claro, esto es sin duda para llamar la atención a las autoridades de salud, en este caso la ministra de Salud, de esta grave situación en la que están los zarumeños. El comité interinstitucional que se creó por parte del gobierno para articular a distintos ministerios, incluso el que tiene esta agencia de regulación, de control, que aparentemente no ha controlado nada y que a última hora ha tenido algún efecto. ¿Podemos hablar de que alguna acción positiva que este comité haya implementado? Este comité, presidido por el Ministerio del Interior, que tenía a su cargo la organización tanto de remediar el subsuelo como de crear el fomento productivo, no se ha hecho ver. Vemos que ni siquiera existen los estudios, peor aún, para poder hablar de una remediación. Por la parte del fomento productivo tampoco existe ninguna acción emprendida de parte de todo este comité. ¿Los controles están más estrictos ahora? Los controles han sido vulnerados. A la actividad minera, digo yo. Son completamente vulnerados. La ciudadanía sigue insistentemente denunciando cada día que siguen escuchando las detonaciones bajo sus casas. Es decir, estamos igual que hasta antes del estado de excepción, o tal vez peor, porque ahora se cerraron algunas minas que son el sustento diario de familias zarumeñas que no tienen relación con el problema, sin embargo de que ellos están pagando las consecuencias de la permisividad, sí, para otros que en este caso vienen haciendo una minería ilegal. Yo supongo también hay una conciencia generalizada entre los zarumeños, ¿verdad? De no permitir también que los hableros, digamos, también gente que intenta buscar el sustento, pero a riesgo de poner en peligro la vida de los demás. Los controles yo creo que deberían ser sumamente estrictos en ese sentido. ¿A qué conclusiones han llegado en el encuentro que han tenido hoy con la asambleísta Enríquez en Quito, en la Asamblea Nacional? Bueno, nosotros el día de hoy habíamos felicitado y agradecido la preocupación de siempre de la asambleísta Enríquez para con Zaruma, para con la provincia del Oro. Lamentablemente pudimos escuchar de parte de algunos ministerios, funcionarios que estuvieron presentes el día de hoy, dar un discurso más repetitivo de lo que nosotros ya sabemos. En realidad no se habló de ningún otro tema más.
título, por decirlo así, que el día de hoy fue tratado era la transparencia, pero no hubo transparencia, no vimos transparencia, no escuchamos transparencia, fue más de lo mismo. En realidad nosotros esperábamos que de parte del gobierno actual, por ejemplo, se elimine de la lista o de la nómina a todos aquellos funcionarios irresponsables y corruptos que permitieron una explotación minera ilegal dentro de nuestra ciudad, poniendo en riesgo no solamente la infraestructura, sino también la vida de los orumeños. Ellos siguen activos. Y ellos siguen activos, ellos prácticamente están siendo premiados cuando deberían estar sentados al frente de los tribunales de justicia, respondiéndole a los orumeños por todo aquello que ellos han hecho para cometer la peor ofensa para nuestra ciudad. ¿Han puesto denuncia penal contra estos funcionarios? El alcalde, por ejemplo. Se han puesto insistentes denuncias, pero nada sucede. El día de hoy también se hablaba de parte del Ministerio del Medio Ambiente de que los mineros, señalando a todo el sector, no han presentado sus licencias ambientales, cuando la realidad es otra. Sí presentan sus... hay un proceso iniciado para presentación de licencia ambiental, pero el problema es que ellos no les dan una respuesta. Se habla de que el problema minero viene no solamente de los 30 años, sino inclusive de la época de la fundación misma de una ciudad tan antigua, más de 500 años, cuando la realidad es que durante estos últimos 10 años es que se dio la actividad minera ilegal permitida por las autoridades de control. Y la reactivación económica, que tú dices también, no hay una alternativa para fundamentalmente la principal actividad es la actividad minera. Ahora hay un rico café también en Zaruma. ¿Cuáles son otras puertas, otras salidas también que puede tener el cantón para reactivarse, para impulsar su economía? ¿Han tenido alguna respuesta por parte del gobierno o son gestiones propias que ustedes están realizando? Sí, bueno, en ese sentido debo decir que si bien estamos a favor de una minería responsable con la sociedad, el medio ambiente y el Estado, también es un hecho real el que la minería es un recurso natural no renovable que en algún momento se va a terminar, y es por eso que tenemos que estar preparados para la etapa postminera que en algún momento nos va a llegar. Entonces, en ese sentido es importante sentarse a dialogar, cosa que lamentablemente no sucede, cosa que no existe, no hemos visto de parte del gobierno central a través de este ministerio, a través de este subcomité, a través de los múltiples representantes, como es el caso, por ejemplo, de la señora gobernadora, que ha demostrado incapacidad absoluta en la resolución de estos problemas. Con ella no se puede conversar, solamente llega a imponer, y últimamente ni siquiera la vemos. Entonces, en ese sentido se nos hace bastante complicado, y nosotros como ciudadanía nos habíamos reunido entre los diferentes sectores de la población, tanto comercio, tanto sector minero también, tanto sector agropecuario, pecuario, para tratar sobre este importante tema, y habíamos llegado a la conclusión de esbozar un proyecto de ley o una reforma a la ley de minería que nos permita solicitar las regalías mineras, porque no solamente estamos para pensar en ese nuevo Zaruma, sino que también necesitamos recursos para podernos proyectar. Entonces, en ese sentido tenemos la idea clara que el turismo tiene que ser nuestro principal eje de desarrollo. A partir de ahí vendrán las nuevas inversiones, a partir de ahí vendrán los emprendimientos y la dinamización tanto del turismo como de la parte productiva que nuestro cantón necesita. Tenemos 9 parroquias que mostrar, tenemos un patrimonio tangible e intangible muy rico, tenemos un bagaje cultural e histórico bastante grande que también lo tenemos que explotar en cierto modo. Sí, como tú dices, es que hay que ponerlo sobre la mesa y empezar a discutir cuál va a ser esa etapa, porque es cierto, Zaruma es una ciudad preciosa que hay que difundirla, que promocionarla, pero se necesita también los recursos necesarios para poder implementar. Entonces nosotros tenemos un esbozo de proyecto de ley que también vamos a hacer llegar próximamente hacia su oficina para que como asambleísta nos ayude con ese impulso que lo necesitamos. Sabemos que para el gobierno no es mucho 1 millón o 2 millones de dólares que genera nuestro cantón por las regalías mineras, por su actividad minera que allí se ejerce, pero para nosotros significa mucho, para nosotros prácticamente nos cambiaría la vida. No, y en tu actividad como concejala haces bien en venir también, si las autoridades no están cumpliendo con su deber, si tienen una gobernadora que se hace de oídos sordos, autoridades que han sido negligentes y que continúan esos espacios, en venir aquí a levantar tu voz de protesta para que el presidente de la República entienda que se ha puesto en peligro la vida de los zarumeños, que la actividad económica se ha visto de alguna manera afectada, que no hay reactivación económica de otros sectores. Entonces, ¿qué están esperando también? Y que todavía el peligro está latente, que ocurra una desgracia para recién reaccionar.
¿Cuál sería, y con esto vamos a finalizar nuestra entrevista, tu pedido a las autoridades, en este caso al presidente de la República, a los ministros del ramo, a la autoridad de regulación y de control minero, para que ponga los ojos con mucho cuidado en esta hermosa ciudad patrimonial que se ha visto sometida a un riesgo realmente, a un riesgo muy preocupante en estos años? Sí, bueno, nosotros pedimos al presidente de la República directamente, esperamos que hacia él llegue nuestro mensaje de que se cumpla lo que él dispuso el pasado 15 de septiembre del año 2017, cuando se creó el estado de excepción, que los ciudadanos lo vimos con muy buenos ojos, porque teníamos la fe y la esperanza puesta en él, en que solamente así se iban a resolver los problemas que nos aquejaban como comunidad. En tal caso, eso es muy importante que se lo haga, porque a partir de ahí sí podremos emprender en todos aquellos proyectos, podemos estar caminando sobre una ciudad segura y a partir de ahí también podernos proyectar sobre el nuevo Zaruma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un honor en realidad estar aquí, suerte y éxitos en su vida profesional. Gracias, de la misma manera hemos conversado con Roxana Espinosa, concejal de Zaruma, hemos abordado la problemática de esta hermosa ciudad patrimonial de nuestro país que se ha visto afectada por la minería ilegal, por la negligencia de algunas autoridades de control, y también hemos conversado, discutido y cuestionado incluso la acción, la intervención del gobierno ecuatoriano en beneficio de esta ciudad. Continuamos conversando con ustedes, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos. Ya saben que tienen aquí nuestras redes sociales para hacer sus comentarios y sugerencias si quieren también aportar a este u otros temas. Nos despedimos de este programa con la frase de cierre, ya lo saben, tanto el amor como la libertad se conquistan todos los días. Soy Cristina Reyes, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad,